energía que se necesita para romper la partícula, se va a producir un quiebre de la partícula y se produce una fractura propiamente localizada en la partícula. La abrasión se va a dar entre rocas que están en contacto y se van a ir desgastando poco a poco ambas rocas hasta quedar suficientemente pequeñas como se observa en este esquema. Prácticamente no nos conviene tener ni un rompimiento excesivo por impacto, ni un rompimiento excesivo por abrasión. Es recomendable tener un equilibrio entre ambos mecanismos. Algunas de las premisas que son importantes para la operación del molino SAC las voy a indicar a continuación. El molino, como les comenté, cuenta con una parrilla de descarga y esta parrilla va a evitar que las partículas gruesas salgan del molino. El flujo del material que va a atravesar la parrilla siempre va a ser proporcional a la masa del mineral fino en el interior del molino. La velocidad de alimentación no debe de afectar el tamaño de la descarga. Existe un flujo máximo de procesamiento que va a permitir una operación estable. Este punto lo vamos a ver en otra diapositiva un poquito más adelante para saber cuándo el flujo máximo nos va a permitir que la operación sea completamente estable. La distribución del tamaño de mineral retenido va a definir las velocidades de molienda. El mineral en un molino SAC va a actuar simultáneamente como un agente de molienda y como un agente que va a estar sometido a que se muela. Las cargas del molino y el flujo máximo de procesamiento van a quedar determinadas por las características del mineral. Ojo, es importante que se conozca que son las características del mineral quienes determinan la carga del molino y el flujo máximo, no el operador. Casi siempre sucede lo contrario. El operador es el que determina la carga y el flujo máximo de procesamiento. También vamos a ver que puede ocurrir una acumulación de partículas de un cierto tamaño. Cuando ocurre este fenómeno de acumulación de partículas, vamos a conocerlo como un tamaño crítico de partícula. Sí. Algunas variables importantes en el proceso de operación y que pueden ser manipulables es el flujo de alimentación. En esta gráfica podemos ver que el grado de llenado del molino va a depender del flujo de alimentación del mineral fresco. Es decir, mayor flujo de alimentación nos va a dar un mayor volumen de carga, ¿sí? Hasta cierto punto, si observan, va a ser, no es totalmente proporcional, pero hasta cierto valor, el flujo de alimentación, en este caso son 75%, empieza a ser un flujo constante para un volumen de carga de llenado. ¿Sí? La molienda y la descarga, sabemos que son procesos cinéticos y que la masa del mineral molido y descargado por unidad de tiempo van a ser proporcionales a la masa presente en el molino. En esta gráfica era lo que les decía en la anterior, que vamos a ver cuál es la zona estable y cuál es la zona inestable. El volumen de la carga va a tener un efecto directo, completamente directo, en la potencia neta del molino. La potencia va a aumentar con el flujo hasta llegar a un valor máximo, como lo vemos aquí. Si sobrepasamos este valor máximo, se va a provocar una sobrecarga y la potencia empezará a caer. Después de ese valor máximo, vamos a tener una zona inestable. En este caso, el operador tiene la obligación de
reducir el flujo de alimentación que entra al molino para lograr que esta zona se recupere, la zona estable, ¿sí? Cuando nosotros tenemos en esta gráfica la potencia con la fracción de llenado, vemos que conforme el molino se va llenando de mineral y de bolas, va aumentando su potencia. Va aumentando hasta llegar a un máximo. Podemos observar en ese caso que el máximo de potencia va a ser mayor cuando se tenga mayor carga de mineral fresco. Y este máximo de potencia, si observamos, es diferente en un proceso de carga que en un proceso de descarga. Aquí, por ejemplo, tenemos en el proceso de carga, tenemos una potencia en este punto que es máxima, alrededor de 28,000 kilowatts por hora, y en la descarga ya tenemos un poco menor, como alrededor de 25,000 kilowatts por hora, ¿de acuerdo? Entonces, estos son parámetros importantes que podemos manipular. Sin embargo, hay que tener cuidado en su manipulación. No se trata de maximizar estos parámetros. Otro de los parámetros o de las variables que podemos manipular es la distribución granulométrica en la alimentación. Generalmente la experiencia en la operación indica que para un flujo determinado de alimentación fijo, el volumen de la carga en el molino va a ser menor, mientras mayor es la proporción del mineral grueso en la alimentación. Para un volumen de carga constante, va a ser mayor la capacidad de tratamiento y esto se va a obtener cuando el mineral de alimentación sea más grueso. Es decir, la capacidad de molienda va a estar determinada por los medios de molienda, tanto las bolas como el mineral. Más cantidad de gruesos, mayor capacidad de molienda. Menor cantidad de gruesos, menor intensidad de molienda y por ende, menor capacidad de molienda. Otra de las variables que son importantes y que son manipulables es la dureza del mineral. Sin embargo, el operador no tiene control sobre esta variable. Mayor dureza nos va a provocar un mayor tiempo de reducción en el tamaño del mineral. Es decir, si tenemos un flujo de alimentación constante, vamos a tener un volumen mayor de carga junto con la dureza del mineral. Si nosotros tenemos el molino con un tonelaje inferior a la capacidad máxima del molino y un aumento en el volumen de carga, se va a consumir más potencia y el cambio en la dureza va a ser compensado con un aumento del consumo de energía por tonelada de mineral fresco. Otra situación es si la operación está en su capacidad máxima, el aumento de dureza va a producir un sobrellenado que solo se podrá compensar con una disminución del tonelaje tratado. ¿Sí? De las variables que tenemos que controlar va a ser la densidad y la viscosidad de la pulpa. La densidad al interior del molino, la densidad de la pulpa no se puede medir. Esta solamente puede ser medida en la descarga. La densidad de la pulpa al interior siempre va a ser mayor a la densidad de la descarga, ¿sí? Es importante indicar que mediante la densidad de la pulpa de la descarga se puede controlar el nivel de pulpa en el molino. Si se aumenta el volumen de agua de alimentación, va a ser posible descargar todos los finos con mayor rapidez. Sin embargo, el volumen de agua nos va a producir efectos adversos en el molino. Vamos a ver un poquito más adelante. Si aumentamos la densidad y la viscosidad,
vamos a reducir la velocidad de descarga y esto va a provocar un aumento en el volumen de la pulpa y por ende de la potencia, y se va a disminuir la capacidad del procesamiento del mineral. Un aumento en la potencia se va a deber a que la masa aumenta ligeramente en el molino y el ángulo de apoyo de la carga también, ¿sí? Otra de las variables que podemos... bueno, aquí tenemos una gráfica donde vemos la densidad y la viscosidad de la pulpa. Una pulpa mucho más densa y más viscosa nos va a favorecer a un ángulo de apoyo mayor, por lo que va a demandar mayor potencia, ¿sí? También vemos que para una pulpa con un determinado porcentaje de sólidos, 65, 75, 85%, vamos a requerir mayor potencia entre mayor la cantidad de porcentaje de sólidos, ¿sí? Dice, ¿y se hacen una bandeja de uso compartido? Disculpe la interrupción, doctora. Por favor, amigos, apaguen su micrófono. Estamos escuchando por ahí algunos ruidos. Por favor, mantengan apagado su micrófono para que esta ponencia pueda continuar con su fluidez. Mantengan, por favor, apagado su micrófono. Adelante, doctora Talavera. Ok, gracias. Otra de las variables que podemos controlar va a ser la cantidad de bolas. La cantidad de bolas, mayor cantidad de bolas nos va a generar mayor potencia en el molino y mayor nivel de llenado, ¿sí? El uso de bolas nos va a elevar la densidad media de la carga y va a hacer que sea necesario una demanda mayor en la potencia. Como les decía anteriormente, un nivel de llenado óptimo va a ser del 16% de bolas, aunque es importante que sepan que el nivel de llenado de bolas puede llegar hasta el 20%. ¿Sí? Aquí también vemos otra gráfica que está, la potencia del molino va a aumentar considerablemente en función del llenado para distintas densidades de carga. Es decir, tenemos una densidad de carga de 3, de 3.5 y de 4, y es a mayor densidad de carga, mayor potencia. ¿De acuerdo? Generalmente la potencia, el aumento en la potencia va en proporcional a la carga de bolas en el molino. Esto es siempre para un nivel de llenado constante. En este caso, para esta gráfica, puede 31%, ¿sí? Algo que les mencionaba en una lámina anterior, que a tener una carga máxima de bolas que va a ser en este caso 16-17% del volumen del molino. Ese valor es impuesto por algunos proveedores de molinos SAC y genera, si nosotros tenemos mayor carga de bolas o menor porcentaje, vamos a estar desgastando excesivamente los revestimientos y se van a ocasionar, otros problemas mecánicos que se van a generar o se van a originar por un uso mayor de cargas de bolas. La mayoría de los minerales son específicos y tienen una carga de bolas óptima. Esta carga de bolas óptima, eso sería optimizar, óptimo, va a minimizar la energía específica consumida por el molino. ¿De acuerdo? Otra de las variables que podemos controlar es la altura de caída o ángulo de carga. En la imagen vemos, es lo que yo les comentaba, esta parte es la parte del riñón de la molienda. Esta
aquí tenemos el centro del molino, esta línea nos va a indicar el centro del molino y esta línea nos va a estar indicando la altura máxima o el nivel del hombro del riñón, ¿de acuerdo? A partir de la altura van a empezar el efecto catarata y eso tenemos que medir el ángulo de carga, aunque eso es prácticamente imposible. En este caso, en esta imagen, se está midiendo ese ángulo de carga por un escáner y por fuera, y se está midiendo un ángulo proyectado, como se ve en la figura, ¿sí? Ese ángulo de carga va a depender de la densidad de la pulpa, va a depender del tamaño y de la proporción de las rocas del mineral retenido, va a depender de la velocidad de rotación del molino y de los criterios de diseño del propio molino. Voy a pasar a hablar un poco del modelado de potencia. Nosotros podemos conocer la potencia del molino con una aproximación de Bones. Esta aproximación relaciona las características propias del mineral, que es el F80 de alimentación y el P80 de alimentación, y el índice de trabajo o dureza del mineral. Es una aproximación para determinar la dureza, no es muy exacta porque no considera prácticamente las variables de operación o los parámetros de operación. Y esto, la granulometría del mineral va a estar influenciada por el tonelaje molido, en este caso del mineral, ¿de acuerdo? Como les digo, es una buena aproximación, sin embargo, desde mi punto de vista, no es bueno. Otra manera de medir la potencia que existe en el molino es relacionando los parámetros de operación. Nosotros sabemos que la potencia simplemente va a estar influenciada por el torque que tenga el propio cilindro con la velocidad de operación del molino. Y el torque lo vamos a estar indicando en esta imagen. Tenemos el círculo, que es el cuerpo del cilindro, está girando con una velocidad n en revoluciones por minuto. Aquí tenemos el centro del molino. Vamos a tener un radio de centro de gravedad. En este caso va a ser este radio del centro de gravedad. Vamos a tener un peso de la carga. Va a ser esta cantidad. Estoy indicándola, esta línea, el peso de la carga. Y el ángulo de levantamiento que se va a estar formando conforme vaya a estar rotando o girando el molino, ¿sí? Vamos a estar determinando una velocidad de rotación crítica o una fracción de la velocidad de rotación crítica. ¿Cómo determinamos estos parámetros? RM, seno del ángulo, y NC, que es la velocidad de rotación crítica, o la fracción, mejor dicho, la fracción de la velocidad de rotación crítica. Bueno, M, que es el peso de la carga, lo vamos a estar determinando simplemente con una fórmula fácil. Densidad es igual a masa sobre volumen. Despejando la masa, pues simplemente tenemos esta relación. La masa, si consideramos que podemos tomar el modelo discreto o discretizando al molino como un cilindro perfecto, vamos a tener aquí sus dimensiones del diámetro y la altura. Y esta parte del volumen va a estar influenciada por J. J es un nivel de llenado aparente del molino, ¿sí? Entonces, de esta manera, nosotros vamos a estar determinando el valor del peso de la carga. ¿Cómo vamos a determinar la densidad de la carga? La densidad, cuando el molino está cargado, va a estar influenciado por el peso de la pulpa, más el peso de la bola, más el peso de la roca, dividido por el volumen de la pulpa, por el volumen de la bola
bola y por el volumen de la roca. ¿De acuerdo? O sea, todos estos elementos son los que participan en la conminución dentro del molino. La densidad de la carga vamos a estarla determinando si nosotros, me voy a ir primero a determinar el peso de la bola en esta zona, ¿sí? El peso de la bola lo vamos a estar determinando con la densidad de la bola, el nivel de llenado de bolas y 1 menos la fracción de huecos que se estén generando entre bola y bola, ¿sí? Esto va a ser una fracción. El peso de la roca lo vamos a estar determinando por la densidad de la roca, el nivel de llenado total menos el nivel de llenado de las bolas, multiplicado por una fracción también de los huecos que se van a estar generando entre bolas y rocas. Y la densidad de la pulpa la vamos a estar determinando propiamente, el peso de la pulpa lo vamos a estar determinando por su densidad y el nivel de llenado de la pulpa y la fracción de huecos que existan o intersticios entre pulpa, bolas y mineral, ¿sí? De esta manera ya podríamos estar determinando la densidad de la carga. Ahora necesitaríamos determinar la fracción de velocidad crítica del molino. Esta fracción de velocidad crítica del molino va a estar referenciada por una velocidad de referencia o una velocidad crítica. Esta velocidad crítica va a ser la velocidad a la que centrifugan las bolas. Es decir, cuando las bolas suben, como yo les indicaba, por el riñón, llegan a alcanzar una altura y caen, alcanzan por efectos, fuerzas centrífugas, alcanzan una posición máxima en el molino. Esa fuerza centrífuga va a ir hacia arriba y va a tener una fuerza de gravedad hacia abajo. Cuando esa fuerza de gravedad hacia abajo y la fuerza centrífuga son iguales, la bola va a quedar arriba en el molino y no se va a mover. Realmente no queremos esa condición. Queremos que la bola, por energía potencial que ha adquirido y energía cinética, caiga y choque, impacte con la molienda. Bueno, esa velocidad crítica va a estar relacionada como 76.6 por la raíz cuadrada del diámetro del molino, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros hemos determinado la fracción de la velocidad crítica en el molino, vamos a estar en condiciones de determinar la velocidad de operación. La estamos determinando como n y está influenciada por la fracción de la velocidad crítica por la velocidad crítica propia del molino, ¿sí? ¿Qué nos falta medir? Nos falta medir, me voy a pasar al anterior, nos falta medir este parámetro, R. Ese es un parámetro importantísimo y es el radio al centro de la masa. Ese radio al centro de la masa es imposible, casi imposible medirlo y va a estar relacionado como R sobre D. Con una aproximación de Raya-Manin nos indica en un artículo que va a seguir esta tendencia 0.447 menos 0.476 multiplicado por el nivel de llenado de molino, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo único que nos faltaba para medir, para determinar una potencia neta que vaya de acuerdo a los parámetros de diseño, parámetros geométricos y parámetros de operación del molino. Aquí tenemos la fórmula, es una determinación importante. D es el diámetro interno efectivo del molino, la longitud L, la longitud interna efectiva del molino, J, el nivel de llenado del molino, nivel de llenado aparente, y alfa es el ángulo de levantamiento
o ataque del lifter. Este ángulo nos va a definir la posición dinámica del centro de gravedad de la carga, del riñón, con respecto a la vertical. En los molinos SAC, generalmente este ángulo va del orden de 36 a 45 grados. ¿De acuerdo? Sin embargo, esa no es la potencia propia del molino, no es la potencia real. La potencia real del molino va a ser la sumatoria de la potencia del molino con carga más la potencia del molino sin carga. La potencia neta va a ser la potencia con carga, como se los había indicado anteriormente por esta relación, y la potencia sin carga la vamos a medir cuando el molino gire sin ningún elemento, ni bolas, ni rocas, ni agua, nada, absolutamente nada. Entonces, sin embargo, es difícil de medir esa potencia, y lo que algunos papers recomiendan es que esa potencia sin carga va a ser generalmente el 10% de la potencia real. De esa manera vamos a estar midiendo la potencia real del molino como la sumatoria del 10% de la potencia real más la potencia con el molino cargado. ¿Por qué quise indicarles todas estas situaciones? Simplemente porque optimizar no es maximizar. Optimizar es eficientar. Algunos de los problemas que tenemos para optimizar un molino, vamos a indicar que estamos eficientando todo un sistema. Y como les comentaba, del sistema, todas las partes del sistema tienen una causa y un efecto. Entonces es dificilísimo, casi imposible, yo indicaría, que optimizar un molino. Nosotros ahora estamos trabajando con un programa que se llama RockyDem. El programa hace este tipo de simulaciones en donde nosotros podríamos ver el desgaste del revestimiento después de un cierto tiempo. Aquí está nuevo y después de un cierto tiempo vemos, aquí ya hay unos aparentes desgastes por precisamente efecto de la molienda. ¿De acuerdo? Algunos problemas que los voy a indicar muy rápido y que son consecuencia de las variables que indiqué anteriormente, es un efecto de empaquetamiento. El mineral o la molienda se queda atorada entre el levantador y levantador, precisamente por el diseño del levantador, ¿sí? Aquí, si se fijan, la distancia entre la base de un levantador y otro es muy parecida a la distancia superior que existe entre los levantadores. En ese caso, se queda la molienda atorada y a ese fenómeno se le llama empaquetamiento. Eso se soluciona mejorando los diseños de los levantadores. En este caso ya vemos que el ángulo de ataque es más pronunciado y pues no hay posibilidades o hay posibilidades mínimas de que se quede la carga atorada ahí. ¿De acuerdo? Otro de los efectos es un problema de reflujo de la pulpa. Aquí lo vemos cuando indiqué que se le adiciona agua para sacar a los finos fácil del sistema, se puede producir este fenómeno que es un encharcamiento, ¿sí? En este caso, el encharcamiento ocasiona que el impacto sea muy pobre, precisamente por el agua que tiene adherida ambas partículas y que es demasiada agua. Entonces los efectos de atrición y de impacto son muy pobres, como se puede observar aquí, ¿no? Me voy a saltar esta parte porque quiero, ya se me terminó el tiempo y quiero indicar, esta es otra de las partes que les indico, partes del reflujo, que gran parte del material grueso viene a una criba, es clasificado
y después vuelve a ser inyectado al molino y eso produce una sobrecarga al molino, ¿sí? Entonces, ese es un problema grave que tenemos que cuidar porque esa sobrecarga puede estar dañando mucho los revestimientos del molino. Bueno, después de que se analizaron varias variables de operación, llegamos a la conclusión de que una operación de optimización involucra muchas interacciones entre sus variables, es una operación compleja. El operador no fija los medios moledores del molino. No es posible que se generalice el comportamiento de los circuitos de molienda. El número de variables que afecta a la molienda en el molino SAC es muy elevado y un mismo cambio en la conducta del molino puede ser explicado por más de una causa, ¿sí? Entonces, una propuesta de optimización es utilizar técnicas de vibración para optimizar el molino. Estas técnicas, ya 2 minutos y termino, Estas técnicas de optimización utilizando vibraciones son útiles para la industria de la fundición y para la industria minera. ¿Por qué? Porque el molino está compuesto de muchas partes metálicas y de revestimiento y que cada una de estas partes tiene una frecuencia de vibración determinada. Para ello se pueden utilizar sensores sencillos como acelerómetros para medir la vibración. Se podrá hacer una estructura sencilla para el software y el hardware. Y, por ejemplo, para la vibración utilizaríamos un acelerómetro, para el procesador una mini PC, para una fuente de un banco de baterías. Para la comunicación podríamos utilizar una señal Wi-Fi o Bluetooth. En el software podríamos procesar los datos y comunicarlos o viceversa, comunicarlos y procesarlos. Y aquí tengo algunos de los fenómenos de la señal de vibración, ¿sí? Esta es propiamente cuando existe vibración, como les indicaba, por el impacto. Siempre va a estar el material sometido a fuerzas de impacto, de compresión o de abrasión, y entonces nos va a arrojar una señal de vibración propia, y esta va a ser por efecto del ángulo de ataque. Entonces, esa es la propuesta para optimizar un molino que es extremadamente complejo en su operación y en sus variables de operación. Entonces, pues hasta aquí mi presentación. ¿Alguna pregunta? Muchísimas gracias, doctora Marisela Talavera Ortega. Desafortunadamente ya lo vieron, este es un tema amplísimo, súper amplio, en el que podríamos pasarnos horas. Tenemos un programa ya establecido y ya están esperando la siguiente ponencia. La doctora Marisela Talavera Ortega va a escribir en estos momentos su correo aquí en el chat para que le hagan llegar sus preguntas y ella las va a estar respondiendo por este mismo vía. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia, que ya está nuestra ponente aquí con nosotros. Agradecemos a nombre de toda la Sociedad Mexicana de Fundidores, Asociación Civil, este espacio que nos ha brindado el Clúster Minero de Zacatecas, ya nuestro amigo y anfitrión Gerardo Gándara. Quedamos a sus órdenes. La doctora Marisela Talavera va a poner en estos momentos su correo para que le hagan llegar sus preguntas. Gracias, doctora Marisela Talavera, de la Unidad Politécnica Profesional Interdisciplinaria Campus Zacatecas del Instituto Politécnico Nacional. Gracias, Gerardo Gándara. Gracias, Clúster Minero de Zacatecas. Se despide usted, su amigo Abraham Padilla, y cedo la palabra a Gerardo Gándara. Gracias, Gerardo. Gracias, Abraham Padilla. Gracias, doctora Marisela Talavera. Gracias a ustedes por el espacio otorgado. Muchísimas gracias y todos los participantes, mil gracias. Claro que sí, gracias a ustedes.
A nuestros participantes les recordamos que ahorita en 5 minutos empezamos con nuestra siguiente ponencia de parte del equipo de metalurgia de Capstone Cosamín, técnica, análisis e interpretación de datos en muestreo de flotación. Estimada Rocío. Sí, buenas tardes. Hola. Hola, nada más. Sí, pero sabes que estoy batallando porque no sé dónde tomar el control para empezar a proyectar. ¿Me puedes apoyar? Ok, si pasas tu cursor sobre la pantalla, aparece ¿cómo se llama? La barra de menú. Y a un lado del micrófono viene una flecha que dice abrir bandeja de uso compartido. Muy bien. Ahí ya estamos empezando a ver la pantalla. Ok. ¿Sí la ven? Sí, técnica, análisis e interpretación de datos en un muestreo de flotación, agosto 2020. Perfecto. Pues bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar. Esta tarde me acompañan el ingeniero Rafael Regino Piña, gerente de planta, y el ingeniero Salvador Gutiérrez, superintendente. Vamos a ver, como ya bien comentó, la técnica, el análisis y la interpretación de datos en un muestreo de pulpas en flotación. Entonces, para iniciar, pues voy a cederle la palabra al ingeniero Salvador Gutiérrez. Sí, gracias, Rocío. ¿Sí me escuchan, va? Sí. Ingeniero, claro. Sí, muchas gracias. Gracias a Cluster y al equipo, pues, ahí que nos hicieron el favor de invitarnos. Por ahí vamos a tratar de hacer algo, pues, breves. Ahí está un poco amplia la presentación, pero igual daremos también ahí atención a las dudas que se vayan generando al final de la presentación. Bueno, como ya lo comentó la ingeniero Rocío, vamos a ver este tema, comenzando un poco, vamos a lo siguiente, por favor, haciendo un preámbulo de la finalidad del muestreo, como lo tenemos, y para tener en cuenta, primeramente se tiene que evaluar el proceso actual. ¿Esto para qué? Pues para saber más que nada las capacidades, ¿no? Y cómo estamos en las condiciones de operación. Y pues cuando existe un cambio en la mineralogía, también se va a considerar el incremento en las leyes de cabeza o cuando se realiza una campaña BATS de un mineral de prueba. Igualmente cuando se requiera analizar el efecto de un nuevo reactivo, pues también vamos a aplicar un muestreo. El tiempos de residencia, cinética de la flotación del mineral de interés, obviamente. Eficiencia de nuestro equipo de flotación, de nuestros bancos de celdas, balance de agua pulpa y análisis de recuperación de tamaños en las diferentes etapas de la flotación. Ok, la otra parte que tenemos que considerar es determinar los puntos a muestrar, tener un diagrama de flujo ya bien definido, cantidad de muestra a tomar y así determinar el tiempo de muestreo. Para esto también pues tenemos que tenerlo más estable nuestro proceso, desde lo que es la parte de molienda, y ya en flotación una alimentación constante y más que nada, bueno, la alimentación en tonelaje y ahí tratar de mantenerla estable. Posteriormente pues vamos a documentar los parámetros, realizar nuestro balance, así como los de interés para nuestro proceso, lo que es, como ya les mencionaba, las tomadas probadas, porcentajes sólidos, pHs, ORP, temperaturas. Y pues la preparación de los implementos para realizar el muestreo, tanto cortadores adecuados, pues esto es muy importante a considerar, y pues nuestros recipientes, ¿no? En los que vamos a hacer nuestra muestra, de tal manera que no haya ninguna contaminación. Siguiente, por favor.
Y lo que les mencionaba, ¿no? Pues un aspecto importante es los tipos de cortadores que tenemos. Para muestras directamente de la descarga de las celdas, son los tipo cajón. Para nuestro caso se manejó de una capacidad de 1 litro, 1,5 litros. Para muestras que son directamente a la descarga, pues ya de tubería se utilizan los cortadores que conocemos como de pico de pato. Y las muestras de pulpas a profundidad o puntos de difícil acceso, uno identificado como Noranda. Trae un dispositivo para hacer el corte les digo, a puntos de difícil acceso o que están muy lejanos, ¿no? De donde podemos llegar. Siguiente, por favor. Para llevar a cabo un buen muestreo, pues el cortador debe moverse a través de la totalidad del flujo a una velocidad lo más uniforme posible. Siempre hay que mantener o eliminar lo más posible el factor del error humano, ¿no? Tener diferentes tamaños de mostradores, ya que los flujos varían en cada punto. Algunos son derrames, otros son flujos continuos de pulpa. Como ya lo mencionamos, pues seleccionar el cortador adecuado, ¿no? La cual debe ser como mínimo 5 veces mayor al tamaño de la partícula y nunca más pequeña de 10 milímetros para tener algo representativo. Los cortadores pues debemos seleccionarlos a una velocidad para que una velocidad de corte no se sobrerellene y derrame, ¿no? También esto para asegurar la confiabilidad en el corte y pues realizar las pasadas necesarias en el cortador para tener una cantidad que sea representativa. Así. Bueno, aquí unas fórmulas pues básicas para hacer el balance de agua pulpa. Vamos a considerar lo que es el peso del mineral, lo que viene siendo el porcentaje de sólidos, la gravedad específica, el cálculo del volumen ya del mineral, volumen de agua, pulpa, ya lo que van siendo las pulpas, los flujos y el volumen de los equipos en los que vamos a trabajar, los tiempos de flotación, lo que viene siendo el tamaño de celda, los volúmenes, los tiempos de residencia. Y ya después de ahí vamos a pasarlo ya sea el cálculo en un programa o hacerlo manual. Para este caso se utilizó lo que es el BILMAP. La siguiente, por favor. Y pues nuestro diagrama de flujo, como bueno, ya lo vemos por aquí, tenemos nuestros molinos son 12x14 y pasa unas celdas tanque en la cual llevamos una flotación primaria de plomo cobre. En nuestra unidad llevamos a cabo la flotación de 3 elementos, plomo, cobre y zinc, pero en esta etapa hacemos la flotación primaria de plomo cobre, contamos con un banco adaptativo, son celdas OK16. Ya de ahí pasa lo que son la limpia. Las limpias, que son unas celdas hueco, y ya viene a lo que viene siendo la segunda limpia de plomo cobre. Aquí en esta parte ya entra la etapa de la separación plomo cobre. Ya entra el acondicionador y de ahí pasa unas celdas tipo de R y de ahí a lo que son las limpias en las celdas híbridas 1 y 2. Por ahí tienen un menú abierto, Adriana. No sé si que no deja ver bien la presentación. ¿Sí me escucha, Rocío? La siguiente, por favor.
Ya se adelantó mucho. Ok. Bueno, para tener una representatividad en el muestreo se lleva a cabo desde la cabeza general hasta lo que son los concentrados finales y colas. Aquí los puntos de muestreo pues viene siendo prácticamente todo el circuito, como lo visualizaron ahorita. El concentrado flash son nuestras celdas tanques. Los primarios vienen las limpias, lo que son los concentrados medios de cada uno de los puntos, hasta llegar a lo que les comento, lo que es cola final y concentrado de cada uno de los minerales que se benefician. La siguiente. Bueno, aquí una muestra de cómo se llevó a cabo lo que es el muestreo, lo que se mencionaba, para nuestras celdas de flotación. Utilizamos los cortadores tipo cajón. Y el siguiente, por favor. En lo que es los flujos de difícil acceso, se utiliza el cortador tipo Noranda, de una capacidad es de 1.5 litros, para tener una mejor representatividad en cada uno de los muestreos. Siguiente, por favor. Y lo que es el cortador tipo pico de pato. También varía ahí las capacidades según los flujos que vayamos manejando. ¿Ahí la tienes, Rocío? Sí, permíteme. Bueno, creo que ya fue todo de tu parte, ¿verdad, ingeniero? Sí. Sí, muy bien. Muchas gracias. Bueno, una vez que ya tenemos el objetivo, tenemos toda la programación de cómo se va a realizar el muestreo, tenemos cortadores, las cubetas, el tiempo en el que se va a realizar, y obviamente pues se tiene que dar aviso a al supervisor, todos los supervisores, tanto de operación como eléctricos, mecánicos, en conjunto debemos todos estar trabajando para que se logre un buen muestreo. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, enseguida de que ya se tomaron las muestras, toca ir al laboratorio metalúrgico y empezar con la preparación de cada uno de los puntos. ¿Qué es lo que nos va a interesar? Como bien comentaba el ingeniero, tenemos que preguntarnos para qué queremos el muestreo, pero algo importantísimo es obtener el porcentaje de sólidos. En nuestro caso, y por el proceso que flotamos plomo, cobre y zinc, nos interesa de sobremanera el pH. Nosotros manejamos pHs ligeramente alcalinos que van de 7,7 hasta 8 en el circuito de plomo-cobre. Ya en la separación plomo-cobre, pues manejamos pHs de 9 aproximadamente. El ORP también es muy importante. Debemos tener controlado que sea un ORP negativo para que nos ayude a la flotabilidad de la calcopirita. Entonces es un parámetro que también estamos midiendo. Una vez que se preparan cada una de las muestras, obtenemos los ensayos de cada uno de los puntos, así como el insoluble. Para que el insoluble, pues es un punto muy importante para saber el buen funcionamiento de la celda de flotación, si estamos teniendo una mezcla homogénea. Entonces, nuestro siguiente paso, una vez que ya tenemos los ensayos, es obtener las toneladas por hora secas en cada uno de los puntos de interés. Para esto... Estimada Rocío. ¿Sí? Creo que en la parte inferior derecha hay un cuadro negro que... perdón. Es que no se ven los números de la esquina. Listo. Gracias. No, de que... Bueno, entonces, algo importante es obtener las toneladas por hora secas. Esta lo vamos a obtener utilizando un programa un software, para balance de materia. En nuestro caso, utilizamos el BILMAT
hay bastantes en el mercado. A nosotros el Buildback nos ha funcionado bien, ya que pues para nosotros es práctico y fácil de utilizar. Entonces, al momento de obtener las toneladas por hora, obviamente nuestro software, le introducimos los datos de los ensayos y alimentación, las toneladas de alimentación, y con eso nos va a dar las toneladas por hora seca en cada uno de los puntos. También va a ser un ajuste de cada uno de los puntos de los elementos de plata, cobre, plomo, zinc, hierro. ¿Sí? ¿Esto para qué? Pues obviamente, como ya habíamos visto en pláticas anteriores, pues tenemos un error que se va incrementando con el paso del proceso, ¿verdad? Entonces el error va aumentando desde el toma de muestra, preparación, hasta llegar al laboratorio químico. Entonces este software nos ayuda precisamente a dar una desviación estándar y minimizar los errores. Enseguida de esto, pues que es algo importante que también nos interesa a nosotros, es ver cómo están funcionando nuestras principales celdas de flotación, que van desde las celdas tanques, que nosotros denominamos como flash. No son celdas tanque para flotación de gruesos. Les llamamos así por la rapidez con la que sacamos el concentrado de cobre. Entonces tenemos dos celdas tanques donde ese concentrado de cobre que extraemos se va directamente a los espesadores de cobre. Tenemos también nuestras celdas de primario y agotativo. En estas gráficas podemos ver la cinética de flotabilidad hasta llegar a nuestras celdas agotativas o scavenger. Sí, para el caso de la plata, pues tenemos una recuperación de 86%. En el caso de el cobre, llegamos hasta el agotativo con una recuperación de 95.4%. Obviamente esto va a ir decreciendo, ¿verdad? Porque recordemos que cuando flotamos lo que viene siendo primario y agotativo, pues estos pasan a limpiadoras, donde hay veces desafortunadamente pues ya perdemos gruesos o perdemos ultrafinos, entonces disminuye un poco la recuperación de cobre. Pero en sí, hasta el agotativo, nosotros podemos llegar a levantar hasta 95.4% de cobre. En el caso del zinc, pues es algo que no queremos. ¿Por qué? Porque estamos en el circuito de plomo-cobre, levantamos hasta un 53.14%. Ya nuestras celdas limpiadoras nos ayudan a disminuir esta cantidad de flotabilidad. Y en el agotativo tenemos para el fierro hasta una recuperación de 31%. Y bueno, pues este es un resumen de todos los elementos por etapas, desde la celda Flash 1, Flash 2, primarios y agotativos. Entonces, como pueden observar, pues realmente sí tenemos buena eficiencia en nuestras celdas de flotación, llegando a recuperar cobre hasta 95%, que es nuestro mineral de interés principalmente. Y una vez que tenemos ya nuestra cinética, que es muy importante, vamos a pasar a nuestro balance de agua pulpa. ¿Sí? En esto, ¿qué es lo que nos interesa? Bueno, aquí es importante también determinar la gravedad específica de sólidos para poder sacar todos los flujos volumétricos y másicos en cada uno de los puntos de interés, ¿sí? Que serían nuestras celdas tanques flash, los primarios agotativos, las celdas Wemco, que es una primera limpia de cobre, y la columna, que es una segunda limpia. Entonces sacamos nuestros tiempos de residencia. Esto nos interesa porque hemos llegado a tener cabezas de cobre de hasta 3%. Entonces nosotros manejamos habitualmente una cabeza de 1.6. Ya con esto podemos nosotros, con el tiempo de flotación, pues tener o documentar de que no es posible recuperar todo ese cobre cuando tenemos una cabeza muy alta. Recordemos que no se puede mejorar lo que no se mide. Entonces, es una manera de nosotros defendernos a veces de cuando en mina nos mandan leyes muy altas, pues con esto podemos nosotros decir, ¿sabes qué? El tiempo de flotación es muy corto, necesitamos más celdas, o mezclamos mejor el mineral y volvemos a bajar la ley de cobre. Igual, si tenemos proyectos
como aumento en plomo o en zinc, entonces también nos va a ayudar para poder hacer el diseño posterior y adecuar el circuito, ya sea con adquisición de nuevas celdas. Y bueno, además de muestrear cada uno de los puntos, también es importante muestrear el concentrado de zinc y colas finales. ¿Esto para qué? Para obtener nuestro balance global y corroborar que el balance global corresponde a lo que nosotros habitualmente tenemos día con día bajo una operación estable en los resultados metalúrgicos. En este caso nosotros tenemos una recuperación de 93.07 de cobre. Este muestreo fue realizado en el año 2018. Actualmente nuestra recuperación de cobre anda en aproximadamente 95-96%, entonces hemos mejorado bastante, pero este tipo de muestreos nos sirvió para poder ubicar las áreas de oportunidad y poder mejorar. En el caso del zinc tenemos una recuperación de 73%, de plomo de 72%, y la plata, que también es algo importante, la contabilizan entre cobre y plomo, la tenemos casi un 80%. Y bueno, tenemos nuestro otro ejemplo, que sería el primario de cobre, que esto le va a corresponder y nos va a explicar el ingeniero Rafael Regino. Es sobre la recuperación por tamaños, pero vamos a iniciar con un ejemplo de nuestro concentrado primario de cobre. Ingeniero Rafael, ¿sí me escucha? Sí, gracias, Rocío. Buenas tardes a todos. Yo le había pedido a Rocío y al ingeniero Salvador que hiciéramos algo para los estudiantes. Ojalá y no aburra mucho a los colegas que ya están muy duchos en esto, pero queríamos mostrarle a los muchachos cómo es que tú valoras un circuito. Y en realidad es eso, es tomar muestras de cada punto que tú necesitas saber de tus etapas del proceso, analizarlas, a sacar tu balance de agua pulpa, cuánta masa y cuánta estoy pasando por ahí, y después hacer un análisis un poco más fino, o sea, de lo que yo tengo, las celdas se comportan diferentes, como van de saber o van a saber, las columnas no son tan buenas para manejar gruesos, hay celdas que no son tan buenas para manejar gruesos, hay celdas que son muy buenas para manejar finos y cosas así. Entonces uno va por bancos y toma las fracciones también para ver cómo se están comportando los diferentes minerales dentro de esto. Yo, por ponerles un ejemplo, se puso un cuadro negro, Rocío, porfas. Gracias. Por ponerles un ejemplo, este concentrado primario, lo que yo levanté en mis celdas primarias, que son 13 Azoka 16, 1600 pies cúbicos que tengo ahí. Si ven la zona gruesa, los valores de cobre y plomo pues son muy bajos, o sea, y también la cantidad en masa de gruesos que tomé, si ven los porcentajes, 0.14, 0.321, pudiéramos decir que hasta 250 micras es gruesa. Para nuestro caso, la calcopirita, gracias a Dios, libera más o menos bien a esos tamaños, 13%. Y en la parte de abajo, en los ultrafinos, en los finos, abajo de las 20 y tantas micras, también van a encontrar que la recuperación es tan buena en una flotación normal. A eso le llaman los que conocen que el elefante. En la parte gruesa la trompa está baja o la cola está baja, en la parte muy fina las recuperaciones son bajas, así que le llaman, es la figura de un elefante, así le pusieron. Y cuando hagan que se les movió el elefante, los metalurgistas estamos hablando de eso. Por ahí había un artículo de que levantando la trompa del elefante. Me refiero a eso, a que están trabajando en cómo recuperar más porcentaje de material fino. Bueno, volviendo a lo importante, si ven en el concentrado primario, el ensaye, esta es la cabeza, acuérdense, pues gracias. Es la distribución de nuestros valores, el cobre, que es lo que más nos interesa a nosotros. En la parte fina está baja, en la parte gruesa, relativamente gruesa, está alta. Esto me dice a mí que esta celda, y lo van a ver en las recuperaciones, trabaja bien con tamaños gruesos. Apareció otra vez el cuadro,
porfa. Y también van a ver los demás elementos cómo se comportan. Si se dan cuenta, en los ensayos de zinc o la distribución de zinc, todo mi zinc va a estar en la parte fina, en la parte de abajo. Yo estoy levantando ese material de manera fina. Arrastre, activación. Eso es lo que me toca empezar a investigar. ¿Por qué yo tengo ese zinc fino que me está reportando? ¿Por qué se me está viniendo? Y eso es parte de lo que los muestreos les van a decir. Yo tengo que analizar estos números, en qué fracciones estoy teniendo mis mejores recuperaciones, en qué fracciones no tengo recuperaciones. Y como les dije, la lógica es que no sean finos, muy finos, abajo de 20 micras, ni que sean muy gruesos. En 400 micras sería muy difícil que yo esté flotando algo. Otra vez. Y hacemos en este ejemplo, la ingeniera Santos Madrid se fue a reconstruir especies mineralógicas. Por relaciones estequiométricas lo reconstruye. Bueno, yo tengo tanto de cobre y la partícula de cobre trae tanto de azufre, tanto de fierro, pues entonces yo la vuelvo a reconstruir. Bueno, otro ejercicio que se recomienda mucho, yo tengo mi cabeza, tengo mi concentrado y mi cola. La suma de mi concentrado y mi cola deben darme una cabeza recalculada, que si yo sumo, debe sellar o debe parecerse mucho a la cabeza que yo ensayé, y aquí lo tienen, eso da. Pero en la parte de abajo está lo que nos interesa. Esta es la distribución promedio, que son los tamaños, no le hagan su caso, pero está la recuperación en fracciones por especie. Otra vez el cuadrito negro, porfa. Y pues si por ejemplo verán, todas las fracciones tienen una muy buena recuperación, pero en este caso, en estas celdas en particular, la recuperación de finos parece decir, no, ¿sabes qué? Yo no sigo tu regla, yo me voy a levantar todos los finos que pueda, el 90% del cobre de calculita, de la que llegó está levantándose. Eso quiere decir que esta celda trabaja muy eficiente para esa fracción. También es cierto que en ese tiempo teníamos una prueba, estábamos probando un espumante más agresivo, de burbuja más pequeña. La colección de finos depende de la energía que le pones a la celda y del tamaño de burbuja que logras crear. Y eso es parte de lo que estábamos probando. Y parte de la necesidad de hacer un muestreo. ¿Este activo que estoy usando está funcionando en algo o no está funcionando? Y esa es parte de lo que ustedes deben empezar a ver en sus circuitos. Entonces, adelante, por favor. Esto es gráficamente lo que les queríamos mostrar. Recuperación por tamaños en la fracción. Están las diferentes especies, la azul la calpirita, la roja la galena, la verde la esferita. Si se ven abajo de 100 micras es donde nosotros tenemos más recolección de esfalerita. Es el zinc que les decía. Las recuperaciones de plomo y cobre se comportan como pensábamos y hay una cantidad de agua que no está graficada. Esta curva se comporta como se esperaba. Ahora quiero mostrarles la flash. Otra cuestión. Esta es una celda tanque 12x12. Mecha en casa, nosotros hicimos esta celda cuando empezamos la ampliación y logramos, si ven, nuestra recuperación en finos, en la fracción fina, es muy buena. Otra vez gracias. Pero lo que quiero mostrarles de interesante es algo que hicimos con este circuito. La recuperación de plomo y de zinc es muy baja, relativamente baja. Así que esa capacidad o esa peculiaridad nos dio la chance de que este concentrado saliera directamente de los espesadores. Una especie de flotación secuencial de la que hablaba el ingeniero Daniel Aguilar de Peñoles, pero digamos con otra receta química. Ese cobre lo hacemos flotar primero y lo sacamos del circuito, porque luego vamos a entrar a la separación donde nosotros usamos cianuro. Esto nos permite ahorrar cianuro. La siguiente, por favor. Esta es la otra flash. Se comporta, si ven, los finos siguen flotando bien. El plomo y el zinc siguen flotando más lento, lo que nos permite seguir el mismo efecto. Hay una
cuestión que también quiero que noten aquí. En las fracciones más gruesas también hay una cierta selectividad. Logramos empezar a levantar lo más grueso, relativamente, ¿no? De las partículas. Adelante. Y este es nuestro agotativo. Si notan, este agotativo también trabaja bien con los gruesos. Y de alguna manera estamos un poco cubiertos, ¿no? Finos en la flash, gruesos en la SOCAL 16, plomo cobre. Y sigue siendo la misma selectividad. Pero lo que quiero que recuerden es que en el primario levantábamos todo el plomo. Aquí el plomo empieza a bajar la cinética porque cada vez es menos. Y adelante. Este es un Altahuenco. Esa es la comparación de cómo se comportan las celdas limpiadoras. Y la que sigue, por favor. La columna. Plomo, cobre y zinc. Como les dije, las columnas no son muy buenas para los gruesos. Y si lo notan, la recuperación en las zonas de mayor tamaño no es tan buena. Pero nos ayudan a mantener un grado muy bueno. Eliminan una gran cantidad de soluble. Así que hay que tener mucho cuidado hasta qué tan grueso quieren llevar una partícula a una columna. Y si su método de limpieza es columnas, ¿qué tan grueso yo le puedo alimentar sin perder un porcentaje de recuperación muy grande? Adelante. Bueno, un balance de planta permite mejorar nuestro proceso encontrando áreas de oportunidad, tales como el incremento de grado y recuperación. Verificar el buen funcionamiento de las celdas, camas de espuma, homogenización de la pulpa, pérdidas de flotabilidad de olores por problemas mecánicos. La recuperación de tamaño nos ayuda a analizar en qué tamaño se está perdiendo valores y buscar las mejoras pertinentes. Eso se lo recomiendo mucho, que lo apliquen. Un análisis por tamaños les va a permitir encontrar las oportunidades o qué mejoras pudieran utilizar. Actualmente hemos implementado un cavitador en la columna de cobre. Esa es una tecnología de Eriens. Ese cavitador logra crear burbujas muy pequeñas que nos permiten mejorar, exactamente, captar mejor las partículas pequeñas, pero también hemos notado que parece ser que crean un efecto de muchas partículas pequeñas que logran arrastrar las gruesas. Así que nos ayudan los dos lados de la curva o del elefante. Y para mejorar tamaños finos y mejorar la eficiencia de la columna. A través del muestreo llevamos un control estadístico de pH y ORP esenciales para nuestra flotabilidad de cobre. Y no lo sé, creo que con eso terminamos. Muchísimas gracias por escucharnos y estamos listos para las preguntas que tengan. Que yo sé que los que de verdad le pusieron atención y que ya tienen rato en esto, nos van a hacer preguntas interesantes. ¿Sí me escuchan? Sí, Ya no sé. acabo de escucharme. Ok. Miren, tenemos aquí una compañera que las que nos va a estar apoyando con preguntas en caso de que tengan, ¿verdad? Entonces, Adriana, por favor, si nos puedes apoyar. Bueno, si quieres yo le voy contestando a Lenin. Adriana pregunta que en caso de muestreadores automáticos, ¿cuál es la frecuencia de tiempo de muestreo recomendable? Varía de acuerdo al material a muestrear. Si quieres contestarle tú, Rocío. Rocío. Sí, perdón, es que no, ¿me puede volver a repetir la pregunta? Hey. En caso de que utilicen muestreadores automáticos, ¿cuál es la frecuencia de tiempo de muestreo recomendable? ¿Varía de acuerdo al material a muestrear? Saludos desde Perú. Sí, definitivamente para cuando tenemos portadores automáticos, primero que nada, hay que determinar la cantidad de muestra que se va a requerir y haciendo cálculos de el error fundamental también que va incluido.
y tenemos que calcular el tamaño ya con el tamaño de partícula, la cantidad de muestra mineral a... Se oyó muy, muy cortado, Rocío. ¿Podrías volverlo a repetir? Bueno, Perdón, le voy a ir contestando a Daniel. No tengo el tamaño de distribución de la burbuja, no hemos comprado la cámara para hacerlo, pero estamos probando unos nuevos espumantes que hablaban de 5 a 8 micras. Necesitamos correr la alimentación para corroborarlo. Jen Padilla dice, muchas gracias por realizar el balance. ¿Cómo definir la desviación estándar por el elemento, el fin de minimizar la función adquisitiva en el ejercicio del balance total? Muchas gracias por realizar el balance. ¿Cómo definir la desviación estándar por elemento con el fin de minimizar la función adquisitiva en el ejercicio del balance? ¿Regresaste, Santos? Santos, pásate. Ya mejor venimos aquí está la compañera Santos, que era la encargada de las preguntas. Muchas gracias por realizar el balance. ¿Cómo definir la desviación estándar por elemento con el fin de minimizar la función objetivo en el ejercicio del balance de masa? Bueno, nosotros en este caso, como bien les comentaba, utilizamos el software de VIRA. Tratamos de iniciar con una desviación estándar del 5%, porque pues de nada sirve a realizar un muestreo y darle una desviación de 30%. Obviamente, si alimentamos algo basura, pues es lo que vamos a obtener. Entonces, darle una desviación de 30% a un software ya está fuera de la realidad. Entonces, tratamos siempre de que sea una desviación abajo del 5%. Ok, no sé si se escuchó. Sí se escuchó. Ok, gracias. ¿Más preguntas? Pilar Fernández pregunta que si nos pueden compartir su presentación. Claro, La ¿cómo no? pondremos en la página. No sé si nos podrán compartir la presentación para colgarla en la página plusmin.org. Sí, cómo no. Cuente con ella. Ahorita la enviamos. Gracias, Inge. Para los participantes estará colgada la presentación en la página plusmin.org en la sección de academia. Arellano Cristian, le doy las gracias por la presentación. En el plan de muestreo se consideró la realización de réplicas en los puntos de muestreo, sobre todo en los puntos críticos. Sí, definitivamente nosotros siempre que realizamos un muestreo, les comento, se hace bajo condiciones estables, se realiza un duplicado y el muestreo se hace cada 6 meses, pero sí tenemos la forma de corroborar si en el momento del muestreo estábamos bajo condiciones estables. Esto lo hacemos con el balance global que les comentaba, es como una forma de apoyo. Y si de repente también salen datos en el muestreo, digamos que poco usuales, como que las colas finales están muy altas, los centrados están muy bajos, entonces volvemos a muestrear. Ay, perdón, aquí me están pidiendo, creo que los software usados, nosotros utilizamos el Vilma. Ok, Daniel nos pide cuál espumante es, un poliglicol. Y ya el doctor Reyes nos ayudó a contestar una. Gracias, doctor.
Sí, mira, Sergio, el mayor valor es el que siempre va. Vete por el cobre. Cuando el mineral presenta complicaciones y es difícil la recuperación por efecto de arcillas u otro, ¿qué elemento se prioriza recuperar? Casi siempre va por el que tenga mayor valor y pues, sería el cobre. ¿Cuánto cuesta la licencia del Bitmain? No es de uso libre, sí cuesta algunos dólares, pero son, creo que $2,000, $3,000, no me acuerdo, te mentía, pero pues, si te metes al internet ahí te dicen. Hay otros softwares que son más económicos, que en sí el Bitmain es una serie de fórmulas de matriciales que ya mucha gente ha desarrollado. Así que hace los balances de masa interrelacionando elementos y pesos y elimina errores, corrige desviaciones por medio de esas fórmulas matriciales. Así que ya hay varios desarrolladores. Si busca en el mercado también puede encontrar algún otro que sea equivalente al Bitmain y no tan caro. Al parecer ya no quedan preguntas, ¿o sí? No, ya no. Se me hace que hoy sí los aburrimos porque hoy no nos preguntaron mucho. Estuvo muy buena su plática, Inge. Ok. Si hay depende mucho de tu mineral, Sergio pregunta. Pero nosotros utilizamos, se me fue el colector, la fórmula química es tionocarbomato. Etil isopropil tionocarbomato. Pero la mayor y santatos para tener más fuerza de colección en el último del circuito. Pero el punto clave que yo he encontrado a lo largo de estos años que hemos empezado a hacer una semisecuencial, las condiciones de óxido de reducción y el pH, si tienes un mineral complejo, es lo que te va a ayudar. Hice otra pregunta. ¿Se ha evaluado la influencia del oxígeno disuelto en la flotación en plantas? Sí. Sí, pero al contrario de otras plantas, sobre todo plomo, sí. A nosotros nos conviene tener bajos URPs, o sea, no tanto oxígeno en solución para que el cobre flote mucho más rápido. Exactamente. Tenemos otra pregunta. ¿El software que usaron en la reconciliación aplica un modelo de error para propagación de la desviación estándar? Sí. Había una arriba, perdón, algo así del tamaño de burbuja. Sergio, y el espumante para reducir, te decía que estamos probando un poliglicol. Si te digo cuál, que nos ha ayudado también, porque tiene están empezando a explorar la nanotecnología, rompería algo de confidencialidad que firmé con el proveedor que estamos probando ahorita. Pero sí ayuda mucho, es un poliglicol. ¿Por qué deprimen cobre en limpias y no el plomo? Buena presentación, saludos del Perú. Bueno, no es tanto que lo deprimamos, creamos una gran carga circulante porque la columna no es tan buena para sacar los gruesos, así que creamos una especie de carga circulante. Y saludos Perú, un país muy hermoso. ¿Han estudiado la influencia de la calidad del agua de proceso? Como no tienes idea. Mucho. Nosotros hicimos un estudio de todos los iones que tenemos en el agua y cuando nos pasamos de 20 partes de iones plomo en el agua, ¿y de cuánto era en el cobre, Rocío? El cobre de 7 partes por millón. Empezamos a tener activación por todos lados. Así que cambiamos mucho la cantidad de iones que tenemos en el agua. Uno de los grandes secretos es cuidar la cantidad de agua. 20 partes de plomo. No hemos llegado tanto a 20 partes por millón. Nosotros ya de 7 empezamos con problemas. Y buscamos no llegar más arriba. Jim, si ese es un problema que tienes tú tanto cobre en el agua, deberías empezar a buscar un tratamiento.
Creo que hasta ahí llegamos. Bueno, Inge, Regino, Rocío, compañía, de parte del clúster minero de Zacatecas, pues mi nombre es Gerardo Gándara, coordinador de cursos, seminarios y programas. Quiero darles las gracias por su plática, por su tiempo, a todos los participantes que nos han acompañado a lo largo de esta semana, y recordarles que mañana pues, queda el último tema, que precisamente va a dar el doctor Juan Luis Reyes Baena a las 16 horas. Ahorita nada más rápidamente les comento el tema que él va a dar, es integración de la molienda a flotación mediante simulación matemática, mañana a las 16 horas, para que nos acompañen. Pues muchas gracias a todos por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y que tengan una excelente tarde. Sí. Perdón, solo una última, porque hay una pregunta que me llamó mucho la atención. ¿Qué recomienda a los jóvenes recién egresados de esta hermosa carrera? Uno es que sean humildes, que siempre hay algo nuevo que aprender. Dos, que sean pacientes y tolerantes, porque lugares de trabajo casi siempre están alejados de las zonas muy habitadas de las ciudades, así que se viven momentos de soledad, pero que se enamoren de su carrera porque es muy interesante, es muy hermosa, y que siempre busquen aprender algo. No sé si tú quieres decir algo, Rocío. Pues exactamente lo que usted comenta, a lo mejor también muchas chicas metalurgistas, entonces pues estoy en pro, ¿verdad?, de que sigamos estudiando esta carrera las mujeres, sí se puede, y pues como dice el ingeniero, es mucho sacrificio, pero es una carrera pues muy bonita. Muchas gracias, está viendo que tenemos auditorio de muchas personas de Perú, de Argentina, pues muchas gracias por escuchar nuestra plática. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias a todos, un placer. Hasta luego, ingeniero.